Hola a todos, bienvenidos. Hoy exploraremos una de las herramientas más poderosas de la química analítica, equilibrio y las volumetrías de complejación, un pilar fundamental de la química analítica moderna que sostiene gran parte del control de calidad en la industria farmacéutica. Si alguna vez te has preguntado cómo garantizamos que un suplemento de calcio tenga exactamente la dosis que dice la etiqueta, o cómo medimos la pureza del agua para fabricar jarabes, la respuesta está aquí. En esencia, una volumetría de complejación es un método basado en la formación de un complejo soluble. En esta reacción, un ion metálico, que actúa como ácido de Lewis, reacciona con un ligando o agente quelante, que actúa como base de Lewis. El resultado es un quelato estable. El protagonista absoluto es el ETA, o ácido etilendiamino tetracético. ¿Por qué? Porque es un ligando hexadentado que vuelve al metal como una garra. Lo más importante para tus cálculos es esto. El ETA siempre reacciona en una reacción molar 1 a 1 con el metal, sin importar la carga de este. Esto simplifica enormemente la estequiometría, pero cuidado, dos factores controlan este equilibrio. La constante de formación K sub F, que a mayor K sub F, más estables es el complejo y más preciso será nuestro punto final. Y el segundo factor es el pH. El ETA es un ácido. Sí, el pH es muy bajo, los protones compiten con el metal, por eso en farmacia siempre usamos soluciones buffer para trabajar a un pH específico donde el complejo sea más estable. Hola, yo les seguiré hablando sobre las generalidades. En este caso, sobre la importancia y aplicaciones generales con énfasis en la química farmacéutica. La complejación es una técnica ampliamente utilizada en el campo farmacéutico para mejorar la solubilidad de diversos ingredientes farmacéuticos y posteriormente la biodisponibilidad de fármacos poco solubles en agua. Algunas aplicaciones de la complejación son estas, ya que la complejación no es más que la unión entre un ligando y otra molécula, pues. También es el análisis cualitativo y cuantitativo de metales como plata, mercurio, aluminio. Se pueden realizar análisis colorimétricos de la molécula del fármaco, evaluación de la dureza del agua, indicación de reacciones oxidorreducción, extracciones de iones metálicos como la plata, el oro y el níquel. Se pueden analizar complejos de coordinación, agentes bacterianos y antifúngicos, se puede realizar el tratamiento de envenenamiento por metales, se puede enmascarar el sabor y olores desagradables de la molécula del fármaco, ya que los complejos son capaces de encapsular y ocultar las moléculas o grupos funcionales que contribuyen a los sabores y olores desagradables de algún principio activo. También se pueden utilizar para la protección de moléculas de fármacos lábiles contra diversos procesos de descomposición, ya que estos mejoran la estabilidad de diversas moléculas. También, como dije, mejora la estabilidad tanto física, química y térmica de los fármacos. Yo les voy a hablar sobre la complejación con iones metálicos. Entonces, podemos recapitular un poquito y recordar qué es la complejometría. Esta se refiere a la volumetría de formación de complejos. Se basa en la formación de un complejo soluble mediante la reacción de la especie que se valora. Normalmente, esta contiene un ion metálico y la solución valorante, refiriéndonos al agente acomplejante. Entonces, la aplicación fundamental de esta técnica está dirigida a la cuantificación de elementos metálicos por medición volumétrica. En la volumetría de formación de complejos, un ion metálico reacciona con un ligando para formar un complejo soluble, como por ejemplo las dos reacciones que están escritas aquí. La primera, que es la plata más el cianuro, que genera un anión, y la otra, que es calcio más un compuesto Y, que genera estereotipo de anión. El ligando puede ser una molécula neutra o un ion con átomos capaces de ser pares electrónicos que se encuentran solos. Hay dos tipos de ligandos, los ligandos monodentados y los polidentados. Entre los monodentados se encuentran el agua, el amoníaco, el fluoruro, el cianuro, el hidroxio y el tiocianato, entre otras más especies, ya que estos ceden solo un par de electrones y pueden formar varios complejos con estequiometría variable. También se encuentran los ligandos poliedentados. Estos contienen varios átomos capaces de formar enlaces coordinados. Entre los ligandos poliedentados, los ácidos aminopolicarboxílicos, estos también se les llaman complexonas, son los que tienen
más interés en los campos de la química analítica, ya que estos ligandos poseen múltiples posiciones de coordinación y forman normalmente complejos con estequiometría 1-1, también llamados quelatos. Usualmente estos quelatos son muy estables, permitiendo su utilización en volumetrías, pues dan lugar a un solo salto brusco que puede utilizarse con indicaciones visuales para determinar estos iones metálicos. Entre los quelatos más utilizados se encuentra el hepta, cuyo ion es un ligando hexadentado. Aquí se puede ver la fórmula del hepta. Bueno, les continuaré hablando sobre el mecanismo de formación de complejos con los iones. Un ion complejo se forma a partir de un ion metálico y un ligando debido a una interacción conocida como la ácido-base de Lewis. El ion metálico que está cargado positivamente actúa como un ácido de Lewis y el ligando con unos pares solitarios de electrones actúa como una base de Lewis. Los iones metálicos pequeños y altamente cargados como el cobre 2+ y el rutenio 3+ tienen la mayor tendencia a actuar como ácidos de Lewis y en consecuencia tienen mayor tendencia a actuar como iones complejos. Para poder simplificar en un ejemplo lo que acabamos de explicar, podemos considerar esta reacción donde se realizó la adición de amoníaco a una solución acuosa de ion cobre 2+, 6 veces hidratado. Debido a que esta es una base más fuerte que el agua, el amoníaco reemplaza las moléculas de agua con el ion hidratado para formar este complejo, que es el cobre NH3, 4, H2O cargado 2 veces positivamente, más 4 aguas. Todo esto, si se ve de forma experimental, la solución inicial que era de cobre 2+, da un cambio un poquito drástico de color, pasando de este azul claro a un color azul más oscuro o más violeta por la formación de este complejo. El reemplazo de las moléculas de cobre 6 hidratado 2+ por amoníaco ocurre en etapas secuenciales, omitiendo las moléculas de aguas unidas al cobre 2+ por simplicidad. La suma de las reacciones escalonadas es la ecuación general para la formación de ion complejo. El ion cobre 2+ hidratado contiene 6 ligandos de agua, pero el ion complejo que se produce solo tiene 4 ligandos, no 6, y esto se puede ver en esta reacción, donde está el cobre 2+ con 4 amoníacos en estado acuoso para formar el complejo 3, 4, 2+, también en estado acuoso. La constante de equilibrio para la formación de ion complejo a partir de ion hidratado se denomina la constante de formación Kf. La expresión constante del equilibrio Kf tiene la misma forma general que cualquier otra expresión de constante de equilibrio. En este caso, la expresión del Kf sería la siguiente. Tenemos productos sobre reactivos. NH3. Y si se realiza el cálculo correspondiente, esto sería igual a 1.2.1 por 10 a la 13. En cuanto a cualquier equilibrio, cuanto mayor sea el valor de la constante de equilibrio, en este caso este Kf, más estable será el producto. Con Kf, el ion complejo, con este valor de la constante Kf, esto nos indica que este ion complejo es muy estable.
Continuamos con el efecto de formación de iones complejos sobre la solubilidad. La solubilidad de una sal poco soluble aumenta drásticamente si se añade un ligando que forme un ion complejo estable con el metal de la sal. Al añadir el ligando, como por ejemplo el tiosulfato, este puede reaccionar con iones metálicos como por ejemplo la plata, para formar complejos. Esto reduciendo la concentración de metal libre, obligando el equilibrio de la sal sólida a desplazarse hacia la derecha para disolver más sólido. Un ejemplo de esto es con el bromuro de plata o el AgBr. Este es casi insoluble en agua, ya que tiene una constante de solubilidad muy baja, que es igual a 5.35 por 10 a la menos 13. Recordemos que la reacción de disociación del bromuro de plata es igual a plata más bromuro 2 más. Continuando con el ejemplo, un ejemplo muy común es que en la antigüedad se utilizaban en las fotografías de blanco y negro, estas contenían microcristales de bromuro de plata. Para poder eliminar el sobrante de este bromuro de plata, se tenía que eliminar el excedente por complejación. Se utilizaban compuestos como el tiosulfato de sodio, que luego en la reacción generaba un complejo que es este ASO, 3 oxigenas 2, todo esto elevado a la menos 3, el cual este complejo tiene una constante de solubilidad extremadamente alta, la cual es igual a 3 por 10 a la 13. Lo que dice que la formación de este complejo puede incrementar la solubilidad del bromuro de plata casi 30 millones de veces a comparación de la anterior, haciendo que esta sal se pueda disolver rápidamente. Bueno, yo les voy a hablar sobre las complejaciones con ETA. El ETA es un agente quelante polidentada. Esto básicamente significa que puede unirse coordinadamente a diferentes sitios del metal al mismo tiempo. En las valoraciones complejométricas, el ETA nos va a formar unos complejos muy estables en una relación 1 a 1, o sea que una molécula de ETA va a reaccionar con un ion metálico, independientemente de la carga que tenga el metal que utilicemos. En solución, el ETA se coordina al catión metálico formando una estructura tipo jaula como la que vemos en la imagen. Esa es la estructura normal del ETA y cuando está en solución atrapa el metal. Esta alta estabilidad es la base del uso como del ETA en el análisis químico, ya que pues, nos va a permitir que el metal quede completamente complejado y pueda ser cuantificado de manera más sencilla y precisa. Cuando hablamos de formar una curva, tenemos, digamos, una constante que es la constante de formación Kf. El complejo metal-ETA, digamos, va a tener esta constante y esta nos va a indicar qué tan estable es el complejo, ¿cierto? Esta se usa para predecir tipo si la reacción ocurre casi por completo y para interpretar como la forma que vamos a tener en la curva de valoración. Un complejo es muy estable cuando la KF es muy alta, generalmente de 10 a la 8, 10 a la 10, y cuanto mayor es la KF, pues más desplazado va a estar el equilibrio. Otro aspecto importante es el pH, porque este controla la forma activa del ETA. Resulta que el ETA está en forma activa en una especie que se le llama Y a la 4 menos. Esta es la que forma los complejos estables con el metal y su fracción va a depender del pH. No va a ser lo mismo si tenemos un pH 10, así tenemos un pH de 12, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante en este tipo de reacciones tener como ese control del pH. Como vemos acá, la KF se forma igual que otras constantes, concentraciones de los productos sobre concentraciones de los reactivos. Aquí tenemos una reacción global y también tenemos una KF', ¿cierto? Acá vemos una variable que es distinta, está directamente relacionada con la KF, pero tenemos alfa Y4 menos. Esta va a ser la fracción de eta total que está en la forma activa y esto pues generalmente lo vamos a obtener por medio de tablas porque está tabulado, al igual que pues las constantes que también están tabuladas. Bueno, para entender un poco mejor vamos a hacer una curva de valoración. Nuestra curva pues básicamente va a comprender los siguientes datos. El ETA es 0.01 molar y pues es el titulante.
Nuestro analito va a ser el calcio 2 más, que vamos a tener 50 mililitros, 0.01 molar. El pH es constante y pues va a ser de 10. La KF nos la dan y es de 1 por 10 a la 10. Y el alfa Y4 menos, que es igual a 0.36. Algo muy importante es que, digamos que por magnitud, como generalmente dan concentraciones muy pequeñas, uno no grafica la concentración de calcio por el volumen de eta, sino que grafica el logaritmo negativo de la concentración de calcio. Esto es porque ya vamos a ver que nos van a dar concentraciones muy pequeñas y pues no va a ser tan, digamos, fácil para graficarlo. Lo primero que vamos a hacer claramente es el volumen del punto de equivalencia, ¿cierto? Sabemos que esto es 1 a 1, como ya lo habíamos dicho antes. Entonces las moles de eta en el punto de equivalencia van a ser iguales a las moles de calcio 2 más. Esto va a ser igual a molaridad por volumen. Y tenemos 0.01 molar, el volumen de equivalencia, que va a ser igual a 0.01 molar por 0.05 litros. Acá el volumen, vamos a tener que el volumen de equivalencia va a ser igual a 0.01 molar por 0.05 litros sobre 0.01 molar. Entonces vamos a tener que el volumen en el punto de equivalencia va a ser 0.05 litros. En el primer punto, como vemos, no tenemos ningún tipo de concentración de eta, entonces pues va a ser como el punto más sencillo porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente vamos a aplicar la fórmula del logaritmo de la concentración, ¿cierto? Entonces menos logaritmo de 0.01 molar, que nos va a dar 2, ¿cierto? Entonces el PCA, el primero, va a ser igual a 2. Entonces acá vamos a poner 0.01 y 2. Continuando con el segundo punto, que como vemos está ubicado en el antes, ¿cierto? Estos dos son el antes y este único punto es el después. Vamos a tener lo siguiente. 2. El volumen de eta va a ser igual a 25 mililitros, o sea, igual a 0.025 litros. Este punto lo podemos hacer por medio de estequiometría, entonces lo que vamos a hacer es sacar las moles de eta, que son iguales a 0.025 litros por 0.01 mol sobre litro, que eso sería igual a 2.5 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Y ya las moles de calcio 2 más, que serían iguales a 0.05 litros por 0.01 mol sobre litro, que serían iguales a 5 por 10 a la menos 4 moles, ¿cierto? Como lo que nosotros necesitamos es la concentración, entonces lo que vamos a hacer es sacar las moles de calcio en exceso. Entonces sabemos que el reactivo límite sería el eta, entonces sería 5 por 10 a la menos 4 menos 2.5 por 10 a la menos 4. Y esto nos daría 2.5 por 10 a la menos 4. Y ya aquí lo que nos quedaría sería calcular la concentración de de calcio 2 más, que sería igual a 2.5 por 10 a la menos 4 mol sobre, tenemos 0.05 más 0.025 litros, que esto nos daría igual a 3.33 por 10 a la menos 3 molar. Y ya lo único que nos restaría sería hacerle el menos logaritmo. Entonces esto sería igual a menos el logaritmo de 3.33 por 10 a la menos 3, que sería igual a 2.48. Poniéndolo en la tablita, podemos ver que todavía no hay un cambio como muy brusco, que pues digamos que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora seguiría nuestro punto de equivalencia. Entonces sería 3 volumen de eta igual a 50 mililitros.
Sabemos que las moles de calcio más son iguales a 5 por 10 a la menos 4 mol, ¿cierto? Y las moles de eta, en este caso, pues van a dar lo mismo, ¿cierto? Pero como por asegurarnos, entonces sería 0.01 mol sobre litro, así rápidamente, que nos daría 5 por 10 a la menos 4 mol. Como vemos acá, pues básicamente se van a agotar ambos, entonces ya aquí va a depender de nuestro equilibrio, ¿cierto? Entonces vamos a tener lo siguiente, el calcio más Y4 menos, que es la forma activa del eta, que nos va a dar un complejo calcio Y2 menos, ¿cierto? En un inicio, pues sabemos que de esto no tenemos nada porque ya se agotó. Esto acá, pues va a ser la concentración de calcio más, ¿cierto? Y en el tiempo, digamos, el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos, entonces vamos a sumar X y acá vamos a restar X. Y ya en el equilibrio vamos a saber que es X, concentración de calcios más menos X. Para nosotros hacer nuestra, digamos, constante de equilibrio, sabemos que tiene que ser a este caso. Entonces, según la fórmula que yo había mostrado antes, entonces sería lo siguiente, por la KF, ¿cierto? Entonces, nuestra constante realmente la que vamos a utilizar va a ser esta, por 1 por 10 a la 10. Y entonces la K'F, que sería igual a 3.6 por 10 a la 9. Ahora, vamos a plantear nuestra constante como lo hacemos siempre, que sería producto sobre reactivos, entonces sería CCA2 más menos X por X a la 2. Como nosotros vemos, nuestra constante es muy grande. Entonces, esta X de acá la vamos a poder despreciar, ¿cierto? Entonces, ahora acá haciendo pues como el despeje, entonces vamos a hacerlo de forma muy rápida. Entonces sería CCA sobre la KF, ¿cierto? Sabemos que para sacar esta X, pues básicamente tenemos que sacar raíz cuadrada y vamos a hacer esto. Y sería X, que sería igual a la raíz de 5 por 10 a la menos 3 sobre la KF que ya sacamos, que es 3.6 por 10 a la 10. Algo que nosotros vamos a ver, bueno, esto nos da 1.18 por 10 a la menos 6 molar. Algo que nosotros vamos a ver es que precisamente X sería igual a la concentración de calcio 2 más, que sería igual a la concentración de Y4 menos. Entonces, este valor de X nos va a servir para calcular el PSA, que es lo que nosotros necesitamos para poder hacer nuestra curva. Entonces, 1.18 por 10 a la menos 6, que nos daría 5.93. Entonces tenemos acá 1.18 por 10 a la menos 6, ahí disculpan la letra, y nos da 5.93. Con el último punto, por cuestiones de tiempo, ya yo adelanté pues como la parte de las moles, entonces sabemos que en este caso nuestro reactivo límite va a ser el calcio y pues se va a agotar por completo. Entonces ya va a depender de las moles de eta que hay en exceso. Entonces vamos a conseguir la concentración del eta y la concentración del complejo calcio eta y ya vamos a plantear aquí el equilibrio. Según el equilibrio vamos a hacer nuestra constante, ¿cierto? Entonces K'F, que sería igual a 4.55 por 10 a la menos 3 menos X sobre X por 9.09 por 10 a la menos 4 más X.
Como sabemos, nuestra constante es muy grande, estas concentraciones son muy pequeñas, entonces vamos a poder despreciar estas dos X. Entonces, ya pues nos quedaría igual, solo que sin estas X, y ya lo que haríamos sería despejar, ¿cierto? Entonces, pues vamos a hacer un intercambio. Nuestra X nos va a quedar acá y nuestra KF nos va a quedar acá. Entonces, 4.55 por 10 a la menos 3 KF, ¿cierto? KF por 9.09 por 10 a la menos 4. Que acá nos vamos a dar cuenta, según nuestro equilibrio, que la X va a ser igual a la concentración de calcio. Entonces la concentración de calcio, ya digamos reemplazando aquí, sabemos que esta KF es igual a 3.6 por 10 a la menos 9, perdón, a la 9. Y entonces nuestra concentración de calcio va a ser igual a 1.40 por 10 a la 9. Entonces ya lo que nos seguiría sería sacar el PSA, que sería menos el logaritmo de 1.40 por 10 a la 9, por 10 a la menos 9, y que nos daría, sería igual a 8.85, que como podemos ver ya es un salto bastante abrupto respecto como a los datos que teníamos anteriormente. Entonces ya nuestra nos quedaría 1.40 por 10 a la menos 9 y 8.85. Para finalizar, así es como quedaría la curva, ya graficada. No voy a parar en esto. Y bueno, en cuanto a indicadores en titulaciones con ETA, generalmente se utilizan indicadores metalocrómicos. Estos forman unos complejos débiles con el metal y una vez que entra pues como el ETA a la reacción, se rompen esos complejos y eso hace que haya un viraje en el color. Está el negro ericromo, que generalmente se utiliza pH 10, se utiliza con calcio y magnesio, base de rojo azul. La murexida, que se utiliza en un pH de 12 a 13, pasa de rosa a violeta, y la calmaguita, que también es un pH de 10, que pues pasa de rojo a azul. Finalmente, en cuanto a formación de complejos entre cation y otros ligandos, en solución el cation metálico no siempre va a estar libre. Por ejemplo, podemos tener, como en este ejemplo, carbonato de calcio, pero al adicionar ETA lo que va a pasar es que se va a romper el carbonato de calcio y el ETA va a llegar a ser un complejo mucho más fuerte con el calcio, ¿cierto? Esto pues es como lo más importante. Generalmente, o sea, digamos que por esto es que solamente vamos a cuantificar el metal, porque así esté acompañado de otros ligandos, se va a romper ese, digamos, enlace y va a formarse el complejo eta-metal. Aplicaciones en la química farmacéutica. Porque esto es vital para un farmacéutico. No solo es teoría de laboratorio, es seguridad del paciente y sus aplicaciones son vastas. Una de las aplicaciones es el control de materias primas, garantía de identidad y de pureza. El primer gran pilar es el control de materias primas. Como farmacéuticos, no podemos fabricar un medicamento si no tenemos la certeza absoluta de que los insumos que recibimos son los que dicen ser y tienen la pureza requerida por la ley. Las farmacopeas internacionales exigen el uso de volumetrías de complejación para valorar una enorme variedad de sales metálicas que son la base de muchos fármacos. Por ejemplo, sales de magnesio y aluminio, sales de calcio y sales de zinc. Realizar esta valoración no es solo un paso administrativo, es lo que nos permite determinar el porcentaje de pureza de la materia prima. Si el análisis complexométrico indica que la pureza está fuera de los rangos establecidos, el químico farmacéutico tiene la autoridad y responsabilidad de rechazar este lote, evitando que un producto defectuoso llegue a la línea de producción y finalmente al paciente. La segunda aplicación es el control de la dureza del agua, el insumo crítico. El segundo punto, y quizás uno de los más críticos en una planta farmacéutica, es el control de la dureza del agua. El agua es el disolvente universal y el insumo más utilizado en nuestra industria, ya sea para limpiar equipos o como parte del mismo medicamento. Cuando hablamos de dureza, nos referimos principalmente a la presencia de iones
de calcio y magnesio. En el entorno farmacéutico no podemos permitirnos agua dura, por varias razones que afectan la calidad. Interferencia con el principio activo, formación de precipitados, daños de la maquinaria. Es por ello que el químico farmacéutico utiliza la titulación correcta para monitorear constantemente que los sistemas de purificación del agua estén funcionando correctamente, asegurando que el agua cumpla con los estándares de agua purificada o agua para inyección necesarias para cada proceso. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios. El primer ejercicio dice que se analiza una ampolla de glucanato de calcio de 10 mililitros. Se ajusta a pH 12 y se titula con ETA 0.020 molar, consumiendo 18.5 mililitros de titulante. Nos pide calcular la concentración de calcio en miligramos sobre mililitro. Para resolver el ejercicio, lo primero que hacemos es pasar los mililitros a litros y nos da que 18.5 mililitros es igual a 0.0185 litros. Luego calculamos las moles de ETA usados con la fórmula de masa por volumen y nos da que las moles de ETA usados son 0.00037 mol. Como es una relación 1 a 1, las moles de ETA usado son iguales a las moles de calcio. Luego convertimos las moles de calcio a miligramos usando la masa molar del calcio, que es 40.080 miligramos sobre mol. Al multiplicar el 0.00037 por 40.080 nos da 14.83 miligramos. Luego esto lo dividimos por el volumen de la muestra original, que son 10 mililitros, y nos da 1.48. Esa es la concentración de calcio en miligramos sobre mililitro. El segundo ejercicio nos dice que se pesan 0.200 gramos de una muestra de óxido de magnesio. Se añaden 50 mililitros de ETA 0.050 molar en exceso. El exceso de ETA se titula con una solución de zinc 0.025 molar, gastando 12.4 mililitros. Nos pide calcular la pureza de la muestra. Para resolver este ejercicio, el primer paso es calcular las moles totales de ETA. Multiplicamos el volumen por las moles, que es 50 por 0.050, y nos da el total de 2.50 minimoles totales de ETA. El segundo paso es calcular las moles en exceso. Multiplicamos el 12.4 mililitros por los 0.025 molar, y esto nos da 0.31 minimoles de ETA en exceso. El siguiente paso, debemos calcular las moles que realmente reaccionaron con el magnesio. Para esto restamos las 2.50 minimoles de ETA añadidos menos el 0.31 minimol de ETA en exceso, y esto nos da igual a 2.19 minimol. El siguiente paso es calcular la masa del óxido de magnesio puro. Para esto usamos las moles que realmente reaccionaron con el magnesio y la masa molar del óxido de magnesio, que es 40.30 miligramos dividido entre minimol. Esto nos da igual a 88.26 miligramos o 0.08826 gramos. De aquí ya podemos calcular la pureza, que es 0.08826 gramos dividido entre el volumen de la muestra total, que son 0.200 gramos por 100. Esto nos da igual a 44.13%, que es la pureza total de la muestra.